Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes, como todos los domingos. Hoy día tenemos noticias buenas y cantidad de noticias malas, lamentablemente. Pero la noticia buena es que desde este domingo se integra oficialmente Pancho Tudela a Willax Televisión y este programa se va a llamar Rey con Barba y Tudela, ¿no? Es la versión periodística de Los Tres Mosqueteros. Bueno. Así que Pancho, bienvenido, oficialmente. Rafael. Muy bien, para gusto. Y bueno, primera semana que empezamos el programa a las 9 de la noche, a pedido de bastantes teleaudientes, ¿no? Muy bien, y comencemos con la mala noticia, que en realidad es terrible, ¿no? El tema esta de la niña Jimena, el monstruo de la bicicleta, ¿no? Claro. Que ha originado una tragedia y una reacción nacional muy fuerte que los políticos, en mi concepto, deberían de escuchar, ¿no? Una con reflejos es Úrsula Letona, ¿no? Quien considera necesario abrir el debate público sobre la conveniencia de aplicar la pena de muerte para los casos de violaciones sexuales a menores de edad. Lo que no podemos hacer es decir que porque somos miembros del Pacto de San José no podemos aplicar esto o lo otro. Aquí hay una necesidad pública y una necesidad de reformar ciertas normas para poder llevar justicia a lo que la gente también reclama, ¿no? Y Vallerriestra dice que a la luz de la experiencia, la pena de muerte debería, en su concepto, ser restaurada. Es una forma jurídica que permite restaurar la disciplina social para poner en la cúspide de nuestra sociedad el derecho a la vida, ¿no? Y sobre el Pacto de San José dice que podríamos renunciar parcialmente para poder restaurar la pena capital, entre otras reformas necesarias en nuestro país, ¿no? Yo por supuesto que no respeto perfectamente esa posición y sí soy de los que piensan que la pena de muerte es disuasiva, evidentemente. Sí. Pero en todo caso lo que a mí me parece una hipocresía tremenda es cómo se multiplican estos casos, estos y otros que no necesariamente terminan en el asesinato como ha terminado, pero que siguen siendo tan asquerosos los maltratos, las violaciones, en general a las mujeres y, bueno, especialísimamente a niños y a niñas. Pero sin embargo, en los temas de responsabilidad para no transmitir pornografía, erotismo o estas cosas, ahí no hay ninguna preocupación. Pero yo creo que hay una reacción, porque el tema es global. Esto es el contenido, principalmente de lo producido en Hollywood, televisión, películas, no todas, pero un buen contingente, es un contenido que definitivamente no es edificante. No solamente por la cuestión sexual que preocupa a algunas personas, sino el tema es mucho más vasto. Es una visión decadente del ser humano, es una glorificación de la violencia, de la falta de escrúpulos y también de la inconducta sexual. Y entonces es muy interesante cómo las actrices en Hollywood han empezado a reaccionar contra eso. Y la última en reaccionar es Uma Thurman, que hizo Kill Bill. Y entonces ha contado cómo empezó su carrera siendo violada a los 16 años. Y ella, por un actor, y aterrada, no atinó a resistir. Luego la quiso violar Weinstein, que ahora resulta que es el más gran violador de Hollywood y productor. Y ella se resistió y no se dejó en Londres. Iban a hacer una presentación de una película. Y finalmente, como Quentin Tarantino, su director en Kill Bill, la hizo tomar riesgos mortales de muerte para filmar la película. Entonces, finalmente ella ha hablado y ha mostrado pues, el lado terrible, oscuro, que se refleja en muchas películas. Sí, pues. Este lado oscuro en el cual hay chantajes sexuales, violencia, etcétera, etcétera, se refleja en lo que vemos en la televisión y en el cine, pero ocurre dentro de los estudios donde se producen estas películas, hasta ahora, en que ha habido una reacción de las mujeres, una reacción de las actrices, que espero sea edificante
y evite dar un ejemplo global que estimula a la violencia, a la violación, y esto se suma a la impunidad jurídica. Sí. Y el problema central del Perú es la impunidad jurídica, no solo en el caso de la violación, sino en general una lenidad absoluta en el sistema penal. Así es, así es. Bueno, la otra es una, bueno, dejemos esto de lado, pero es una grandísima pena y efectivamente una vergüenza para todo el mundo en general. Pero la otra noticia que yo creo que hay que destacar, lamentablemente, es el tema de los paperos. Pero más que, por supuesto, la denuncia en contra de la violencia, en contra del chantaje al gobierno que esta gente ha realizado, pero sobre todo y para mal nuestro, el ceder al chantaje que ha tenido el gobierno. Es decir, el gobierno ha resuelto, según el gobierno, y no lo ha resuelto porque siguen en el tema, pero aparentemente la interrupción de la carretera, además después de 3 muertos y de varios heridos, sobre todo policías, por cierto, se impone, el chantaje se impone al gobierno y el gobierno acepta comprarle a cada agricultor, agricultor 7 toneladas de papa. Lo que en realidad ocurre es una gran falta de reflexión de los políticos. El agricultor es un empresario. Por supuesto. Como lo es el comerciante en Gamarra, claro, o en el mercado central. Entonces, este empresario no calcula la producción. Exacto. Es como si yo tengo una industria de tornillos, hay demanda para 1 millón de tornillos, y yo produzco 2 millones de tornillos. Y como nadie me compra el millón sobrante, me pongo a llorar y protestar y obligo al gobierno, con plata de todos los peruanos, con el IGB que todo el mundo paga, con un Inca Kola, con su almuerzo, etcétera, a que me compren mi millón de tornillos. Es lo mismo lo que ha ocurrido con las papas. Se lanzaron a la producción de papa blanca porque es más productiva, pero resulta que los precios de las otras papas no han bajado. Sobreprodujeron un tipo de papa por falta de cálculo. Y probablemente ahí podría haber una asesoría respecto a las reglas básicas de la economía. El Ministerio de Agricultura debería dar estadísticas. Correcto. Eso es evidente. Y entonces el exceso de producción es un mal cálculo de estos empresarios que son los agricultores. Pero quienes han comprado las papas no han sido los gobiernos. Son 30 millones de peruanos. La plata salió del impuesto general a las ventas. Del que no tiene, trabajo. Que es la principal fuente de recaudación. Así es. Entonces es muy injusto, es un subsidio que puede pedir, mañana pueden pedirlo los productores de mango, con todo derecho. Pasado mañana los pescadores. Así es. Y entonces se multiplica el mal ejemplo. Y sobre la violencia planificada, quemaron la comisaría de Huancavelica. Iban los paperos, pero simultáneamente iban equipos de vándalos. Y eso está hecho adrede para crear zozobra social. Y hay que pensar que vienen las elecciones regionales y municipales el 2018 y que nada es gratuito. Ahora, ¿puede este gobierno tan débil, tan desubicado, ¿no?, ponerle coto a los futuros desmanes sociales que de todas maneras van a venir? Porque si algo incentiva las turbas es la visión o la percepción de un Estado débil y sin autoridad, ¿no?, ese es el tema de fondo. Doblegarlo, ¿no? Y con ello nos doblegan como país, ¿no? Exactamente. Y cuando cierran las arterias, de realidad que es como que nos cortasen las venas, porque las arterias son las venas de un país, ¿no? Y hay leyes muy estrictas contra eso, hay hasta pena de 8 años de cárcel. Sin embargo, no hay, creo, un caso de un... Yo creo que es un gobierno cuya debilidad nace de varios frentes. Tiene una debilidad en el Parlamento, tiene muy pocos congresistas, inclusive sumando a los que ahora se adhieren a la bancada del gobierno. Tiene los imponderables de las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Lavallato. Entonces, en el fondo, el gobierno tiene que comprender, y el presidente, creo yo, tiene que interiorizar el hecho de que si no se pone fuerte, es su mandato el que está amenazado. Pero no va a interiorizar eso, Pancho. El gobierno puede, algunos del gobierno sí, y yo creo que lo tienen interiorizado. El problema es que el presidente de la República no lo va a interiorizar y está haciendo exactamente lo mismo que empezó a hacer Toledo por un lado y Humala, por supuesto, durante todo su gobierno. A mí me recuerda a los 80,
Los 80 comenzaron así, Sí, claro. con una falta de deseo de enfrentar en ese momento la violencia del terrorismo y esquivar el asunto hasta que ya se volvió incontrolable, ¿no? Y acá hay una falta de previsión que no es buena para el pueblo peruano. Y yo sostengo, Pepe, lo hemos dicho varias veces también, que también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, porque en lugar de condenar los hechos violentos y explicar la injusticia que significa que con el dinero de los pobres del Perú, a través de los impuestos, le solucionemos, entre comillas, el problema a un empresario que no ha calculado bien su producción o lo que fuera, eso no lo hacen los medios de comunicación. Si los medios condenaran clarísimamente la violencia y el chantaje que ejercen estos, entonces por lo menos ellos se tendrían en contra de los medios de comunicación. No, los medios al contrario. Los malos para los medios son la policía que va a restaurar el orden. Y muchas veces fomentan que se investiguen a los policías para ver quién tiene la culpa de los heridos o de los muertos. Como si la policía fuera la que... Hemos dicho en múltiples oportunidades, Pancho, que aquí todo ciudadano peruano tiene derecho a organizarse, a protestar y a marchar pacíficamente, ¿no? Pero a lo que no tienen derecho es a quemar, a devastar, a agredir, ¿no? Esos son delitos penales y como tal tienen que ser perseguibles de oficio, ¿no? Sin embargo, aquí no pasa absolutamente nada. Y la gente que hace estas cosas sabe perfectamente que no hay sanción, que no hay castigo, lo cual los motiva a ser más agresivos todavía. Recordemos Bagua. Por ejemplo, no hay sanción. Hasta ahora. No hay sanción. Masacraron a 24 policías 24 y hasta ahora. policías masacrados y hasta ahora no se sabe nada. Han pasado años. Y el mensaje que se le da a los peruanos y a la comunidad internacional es muy grave, porque damos la impresión que este es un país donde gobiernan las turbas. El primer deber de un Estado es el de garantizar el orden y la tranquilidad y el respeto a la ley, ¿no? Sin estos conceptos, sin estos principios, no hay forma de gobernar. Además, estos son casos auténticos de impunidad. Total. Impunidad completamente total. impunidad. Esa violencia tiene que ser castigada como lo manda el Código Penal. Y contra eso, por supuesto, los defensores de los derechos humanos no dicen nada, ¿no? Y son los derechos humanos no les de todos importa, porque y no luego, hay negocio ahí. Y la crítica pertinente al Ministerio de Agricultura, que tiene que cumplir con su labor de asesoramiento, entregar buenas semillas, ¿no? Darles datos precisos para que los agricultores sepan que ya hay a qué atenerse, ¿no? Claro. Eso se ha perdido porque sí había antes, ¿no? Y ahora últimamente los ministros no se ocupan de esta función, ¿no? Es la capacidad no de gestionar ni de subsidiar, sino la capacidad de asesorar al agricultor, que es una obligación, porque la visión completa de lo que está ocurriendo, en teoría, la tiene la cúpula del Estado. Son ellos los que deberían saber. Y los peruanos en su conjunto deberíamos sacar como lección esto, ¿no? Que un gobierno débil e incapaz es peor que una dictadura, porque le roba al pueblo su fe y su esperanza en la democracia, ¿no? Y finalmente nos entrega en manos de demagogos y de charlatanes, ¿no? Ya nos ha pasado varias veces. Varias veces. Sí, por eso está desprestigiada la democracia. ¿Qué más tiene Pepe? PPK, a ver. PPK, yo digo PPK y sus contradicciones. Miren, escuchen esto, ¿no? Dice, primero, Rosa Bartra informa que en 6 ocasiones han invitado formalmente al presidente de la República y por parte de él solamente ha habido silencio. Pero PPK responde ayer, yo encantado de ir a la comisión, cualquier día estoy listo. Muy bien, pero luego agrega, yo iré a explicar las cosas cuando haya un ambiente más claro, ¿no? Y sobre todo, objetivo, iré, dice, ¿no? Es indignante, vamos a decirlo claro, yo lo digo con toda claridad. Lo que está haciendo Pedro Pablo Kuczynski con el país es verdaderamente indignante, porque no solamente oculta sus propios problemas con politiquerías o con demagogia, no solamente le ha mentido al país, sino que está ocasionando que la gente sienta que no hay un futuro próximo. Está Así es. totalmente decepcionado. Se hace daño a sí mismo. Sí, claro. Porque esta dilatación del tiempo, el no querer enfrentar a la Comisión Lavallato, prolonga la agonía del mismo gobierno. Porque si él hubiera atendido a la Comisión Lavallato a la primera citación,
Y no hubiera estado en mucho mejor situación política de lo que está ahora. Mientras que ahora, a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez más precaria la situación. De tal manera que él se hace daño a sí mismo, hace daño a su gobierno y nos hace daño a todos. Por supuesto. Sí, ahora hay algo, dice luego PPK, ¿no? Estamos todo el Perú a la espera de lo que va a decir el señor Barata, ¿no? Que hoy tiene las llaves de la política del Perú en sus manos, ¿no? Fíjate, qué horror, ¿no? Bueno, eso es él que tiene esa percepción, porque hay millones de peruanos que no están pensando en Barata, porque tienen problemas más graves. Y luego PPK dice, puede decir cualquier cosa. Entonces yo quiero estar absolutamente seguro de lo que va a decir y si lo que dice es verdad, porque Barata efectivamente no solamente tiene que decir, sino también tiene que probar, ¿no? Porque ahora Vitocho dice que la comisión Lavajato tiene mucha información, mucho más de lo que PPK cree, ¿no? Cuando se contraste esta declaración de ahora con las otras y con los documentos que tiene la comisión en la mano y se demuestre que ha mentido y que sigue mintiendo, dice que la situación de PPK va a estar muy, pero muy complicada, ¿no? Además, lo que está diciendo es que no va a ir. Sí. O sea, lo que él está diciendo es, no, ahora no, cuando se presenten las condiciones propicias. Iba a ir en febrero. Con esto ya no va en febrero, porque parece que Barata declara al final de este mes. O sea, que ya pateó la pelota a marzo. En marzo dirá otra cosa, hasta que la situación se vuelva insostenible. Realmente es que no hay derecho. Sinceramente no hay derecho. Y ahora, para salvarse de la vacancia que han presentado los grupos comunistas, dice que lo que quieren es armar el caos y la revolución comunista en el Perú, cosa que es absolutamente, por cierto, imposible en este momento, ¿no? Pero han sido sus aliados. Sí, ellos claro, le hicieron ganar la elección. Por lo menos es bueno que se dé cuenta que sus aliados eran interesados. O sea que la izquierda comunista, marxista, le dio los votos que necesitaba para ganar la elección, para destruirlo. Sí, claro. Porque era débil. Claro. En estos momentos, tal como están presentados los argumentos del Frente Amplio como de Nuevo Perú, no son argumentos contundentes. Creo que no hay que ir con prisa en este tema. Hay que esperar efectivamente lo que diga Barata y dependiendo de eso y de lo que pueda aprobar, entonces ir probablemente a un tema de vacancia, pero con una base muy sólida. Pero ojo con lo que... Yo comparto tu punto de vista en el sentido que tiene que haber un argumento articulado y sólido que la comisión Lavajato presente. No puede ser simplemente por indicios sueltos. Sueltos, gaseosos, ¿no? Abstractos, ¿no? Pero lo que sí es algo más serio, más contundente, ¿no? Es que lo de los movimientos del Banco de Crédito, que empiezan a ser estudiados, ya indican muchos más indicios y eventualmente pruebas no solo de las falsedades, que ha dicho Pedro Pablo, sino de las irregularidades. Mira, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro descubrió que entre el 2005 y el 2015 PPK movió casi $3 millones a través de operaciones financieras que partieron de paraísos fiscales. Así es. También habría brindado asesorías a empresa argentina Techin cuando se desempeñaba como ministro de Economía, ¿no? Así es. Desde Palacio han respondido que eso ya lo respondieron, que eso está en la Fiscalía, pero en el Congreso de ninguna manera. Eso refuerza la tesis de la agonía. No enfrentar el tema verazmente ahora va a empeorar al final las cosas. Sí, y fíjate, bueno, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Perdón, Pepe, antes de entrar en ese tema, que me parece que es importantísimo que lo toquemos, pero yo sí quiero resaltar una cosa. Dentro de todo el caos de varios sectores de este gobierno y, por supuesto, de la Presidencia de la República, yo sí quiero destacar el papel de algunos, por ejemplo, del Ministerio de Economía y también del papel, aunque todos lo critiquen ahora, del Procurador Público. Es verdad que la cifra es muy alta, la cifra que ha dado, y es una estimación, además no existe un
una metodología establecida para calcular la reparación civil de las empresas corruptas. Pero por lo menos yo sí creo que el Ministerio de Economía está en estos días tratando de solucionar 3 problemas principales. Uno es permitir que las empresas corruptas que han reconocido esto vendan los activos para que se puedan ir y por supuesto también para que puedan pagar la reparación. Y continúen las obras. Ese es el segundo tema, que las obras no sigan paralizadas. Es decir, porque lo que no se puede es que todos los peruanos sufran las consecuencias de que encima estos corruptos dejan paralizadas las obras para las cuales se les ha pagado, ¿no? O sea, que garantizar el pago de la reparación civil, permitir que estos señores se vayan, pero por supuesto continuar la ejecución de las obras que están hoy día paradas. El tema de, por ejemplo, la Ramiro Prialé está parada por completo. El tema del derbi, solo por poner unos ejemplos que nos afectan a los limeños. ¿Cuántas cosas están afectando a la gente en provincias de estas mismas empresas? Yo sí creo que ahí la ministra, por ejemplo, de Economía, me parece que es una persona no solo muy trabajadora y muy inteligente, sino una mujer que está realmente preocupada de sacar adelante las cosas. No se da cuenta el propio presidente que dificulta de él mismo, con sus acciones o con sus omisiones, lo que está dificultando es las acciones de sus propios buenos ministros. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, por supuesto.